Es precisamente un punto clave porque desde hace 2 meses y medio el presidente Petro develó su iniciativa en la constituyente y ha sido casi que obsesivo con el tema. Según él, para sacar adelante las reformas sociales que no le aprueba el legislativo, como decíamos. Pero lo que muchos interpretan es que detrás de las reformas viene la intención de buscar quedarse en el poder, perpetrarse en el poder. ¿Será esta la interpretación? El pasado 14 de abril, el presidente Petro, en entrevista con José Manuel Acevedo, de Noticias RCN, el director de Noticias RCN, cuando fue preguntado por José Manuel Acevedo por los procedimientos y alcances de su propuesta, acuérdense lo que contestó: mirar menos la forma que el contenido. Le reitero, no saltándose el procedimiento que dice la Constitución, no a través de una emergencia, no a través de una conmoción. Los invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. No, pero las formas legales y constitucionales son importantes, son presidente, en un Estado de Derecho. Pero sin contenido no hay formas. Entonces, ¿cuál es el contenido? Sí. La decisión de un pueblo. El que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto de un nudo gordiano y que es necesaria su intervención para que el país cambie. Aquí un punto clave de la noticia. Por supuesto que para poder cambiar el artículo de la Constitución, si es a través de un referendo, tiene que ser de iniciativa popular o de una asamblea constituyente. Por eso entonces quienes promueven esta idea apelan a la ciudadanía, al pueblo, al petrismo y desmarcan al gobierno. El gobierno no está en eso. Por eso será que el ministro del Interior también dice el gobierno no está en esto. Lo veremos. El fantasma de la reelección presidencial en Colombia revive en un momento, además, que es crítico para el gobierno Petro, pero también crítico para toda la sociedad, porque hay un gravísimo escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El domingo, en una nueva también y muy explosiva declaración entregada al director de Noticias RCN, el exdirector de esa entidad habló de un cónclave donde se habrían dado las órdenes de pagar a congresistas a cambio de favores. Y estamos hablando de unas cifras astronómicas. ¿De cuánta plata en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgos estamos hablando? Estamos hablando de 180.000 millones comprometidos y ¿Comprometidos a congresistas esencialmente? comprometidos en proyectos para beneficiar congresistas. 180.000. 180.000 por un lado, en me contratos. imagino, porque eso no será Sí. todo. Y otro tanto separado para la agenda del año, ¿cierto? ¿Cuánto más? En total la cifra ascendía a 380.000 millones. Si 180.000 ya tenían destinación específica, ¿los otros 200.000 también? Los otros 200.000 tenían propietario. ¿Uno solo? No uno solo, sino uno de los que daba las órdenes dijo, esos son míos, ¿no? Del gobierno. Del gobierno. ¿Quién? Hacen parte de ese proceso. Vamos con nuestros invitados, protagonistas de la noticia. Isabel Zuleta es congresista colombiana, senadora de la coalición del Pacto Histórico y quien está diciendo, anunciando, explicando que esta es una iniciativa del petrismo, de los ciudadanos y no del gobierno. Senadora, bienvenida. ¿Cómo nace la idea, la iniciativa y cómo piensan ustedes ponerla a caminar? Gracias por acompañarnos. Bueno, a raíz de la marcha del 1 de mayo, en donde nosotros observamos, yo personalmente estuve por primera vez en las marchas en Bogotá, siempre había marchado los 1 de mayo en la ciudad de Medellín. En esta ocasión quise marchar en la ciudad de Bogotá y es allí donde me encuentro a muchos ciudadanos con pancartas, con arengas, pidiendo la reelección del presidente Gustavo Petro. A mí no se me había ocurrido, tengo que decirlo, no ha sido fruto del debate entre los congresistas del pacto, entre la coalición de gobierno. No habíamos imaginado esta posibilidad precisamente porque estamos inmersos en las discusiones de las reformas, del cambio, las reformas sociales. Yo he estado concentrada en todo lo que tiene que ver con la política minero-energética, en superar el extractivismo de nuestro país. Y es allí donde empiezo a conversar con algunos ciudadanos que salen a las marchas y dicen no se le ha permitido gobernar. Este proyecto político no ha empezado, no le han permitido al presidente Gustavo Petro iniciar las propuestas del cambio. Evidentemente hay todo un bloqueo institucional. Nosotros empezamos a analizar esa situación, lo que percibe la ciudadanía
el impedir que este proyecto político salga avante en las reformas del cambio a través de múltiples estratagemas, incluidos los medios de comunicación que maximizan los problemas y minimizan los logros que la ciudadanía está sintiendo en los territorios más alejados, más abandonados, la ciudadanía empobrecida, la población vulnerable. Realmente este gobierno está llegando a los territorios, pero se notan las dificultades de gobernabilidad que se tienen y por eso surge esta propuesta. Surge de manera espontánea, en conversaciones de la calle, en conversaciones del tinto, en conversaciones cotidianas, pero el día de ayer me hacen la pregunta en el marco de una entrevista que hacía un periodista de Cable Noticias y yo le digo, ¿por qué tiene que generar suspicacia? ¿Por qué lo dicen como si fuera allí una sospecha? No tiene por qué haber sospecha. Quienes pensamos eso tenemos libertad de opinión, tenemos derecho a expresarnos libremente. Y sí, yo lo asumo, yo considero que Gustavo Petro debe ser reelegido. Nosotros hemos venido hablando de este tema, no se ha concretado nada, no puedo decir que nosotros hemos tenido algún tipo de reunión o asamblea en este sentido, mucho menos con el presidente, pero ¿por qué nosotros no podemos explicar lo que sentimos al país, dar nuestra opinión? Lo que creemos es que este proyecto político debe continuar, sobre todo porque el constituyente primario y quienes han dicho que la Constitución está cimentada sobre la voluntad popular, pues la voluntad popular eligió al presidente Gustavo Petro, lo llevó a la Casa de Nariño y muchos sectores del país se niegan a reconocer que él ganó. Por eso las dificultades que se tienen para gobernar. ¿Y a través de qué mecanismo piensan ustedes hacer el cambio del artículo 197 que, recordemos, senadora, que en el año 2015 fue reformado para precisamente prohibir la reelección en una intención de balances de poder en Colombia? Entonces, ¿a través de qué mecanismos creen ustedes o creen que sería lo más viable apelar para poder reformar el artículo que permitiría la reelección de un mandatario en ejercicio? Bueno, más allá de la discusión jurídica, nosotros lo que creemos que lo más importante es la discusión política y la discusión social. Apenas se consolide esa discusión social, ese sentir popular, podemos avanzar en la discusión jurídica. En este momento estamos buscando consolidar ese sentir popular, ese ánimo y sobre todo las razones que nos llevan a presentar esta propuesta al país para después dar esa discusión jurídica. Creemos que tenemos los tiempos para discernir la ruta jurídica, llevarla al Congreso de la República y por supuesto siempre enmarcada en la democracia, lo que nosotros hemos dicho que respetamos siempre las reglas que hoy tiene nuestra